En estos momentos comenzamos la grabación de la tutoría número 4 de la materia y vamos a continuar viendo la unidad 4, que tiene como título La educación en la sociedad de la información y el conocimiento. El día miércoles que tuvimos la clase de la tutoría de repaso, comenzamos viendo el tema 4.1, una perspectiva educativa en la sociedad del conocimiento. Y veíamos lo que es el concepto, dentro de lo que vimos el concepto de educación, que es transmitir una serie de normas, de valores a las nuevas generaciones. Ahora bien, ahora vamos a ver, vamos a darle continuidad y vamos a ver las bases de un nuevo paradigma educativo para la sociedad del conocimiento. Y dentro de esta agenda, dentro de esta presentación, vamos a ver lo que es el concepto de un paradigma. Luego nos vamos a trasladar a lo que es la educación en la sociedad del conocimiento, el paradigma postmoderno, los cambios paradigmáticos en la ciencia, así también los cambios paradigmáticos en la educación, el paradigma del tercer milenio y por último el nuevo paradigma educativo. El objetivo de esta presentación es identificar las competencias para un nuevo paradigma educativo. Pero, ¿qué es un paradigma? Según este señor Morin en 1992, un paradigma es una visión del mundo. Son visiones diferentes del mundo. Como gafas a través de la que miramos el mundo, actuamos en él y lo interpretamos de acuerdo a determinadas reglas. Cada paradigma tiene sus reglas de interpretación. Es decir, un paradigma es una visión o perspectivas diferentes de lo que tenemos como entorno. Y como dice aquí, esas perspectivas o esas visiones que tenemos se hace de acuerdo a determinadas reglas. Siempre en la definición de un paradigma, el señor Patton en 1990 nos dice que el paradigma es una forma de ver el mundo, una perspectiva general, una manera de fragmentar la complejidad del mundo real. Dicho esto, los paradigmas están enraizados en la socialización de los adeptos y de los practicantes. Además, los paradigmas dicen a ellos lo que es importante, legítimo y razonable. Entonces, continuamos con la definición de que paradigma es una perspectiva o son una serie de perspectivas del entorno en el que nos desarrollamos, basado en ciertas reglas que cada uno de los diferentes entornos a los que queramos analizar. La educación en la sociedad del conocimiento. Terawi en 2006 llega a la conclusión de que la nueva educación debe radicar en un trabajo colaborativo común, facilitador-estudiante. Si se recuerdan en la tutoría el día miércoles, hablábamos de que se debe de erradicar la idea de que el docente es el único que tiene conocimiento y la educación en estos tiempos, de acuerdo a cómo ha ido evolucionando, ahora el educador debe aprender junto con el estudiante. Entonces también nos dice Serawi que la nueva educación se encuentra enfocada en lograr el aprendizaje integral, dando un margen de libertad al estudiante para evitar encerrarlo en normas rígidas. Es decir, que ahora el estudiante ya no solo debe de encasillarse en el conocimiento que se le da, sino que también debe tener un criterio más amplio y poder interpretar las diferentes situaciones de las realidades del entorno donde nos desenvolvemos. Además, siempre Serawi nos dice que se trata de transmitir hacia un cambio que permita la formación de los seres humanos integrales, unidos a la naturaleza y en un entorno comunitario. Siempre para Serawi, en el paradigma postmoderno, hablar de postmodernidad es hablar de incertidumbre, ya que todo es relativo y nada es absoluto. O sea, nada se considera como absoluto, como un concepto rígido, sino que todo es cambiante en el paradigma postmoderno.
Las propuestas paradigmáticas de Martínez y Montes de la Oca, citados por Serawi en el 2006, nos dicen lo siguiente: una comparación entre la modernidad del paradigma antiguo y la posmodernidad del paradigma actual. En el paradigma antiguo vemos estas características. Están separadas en especialidades, siempre relacionado a la educación. La naturaleza es comprensible, el espacio es temporal, es, es mecanicista, la evolución es orden y estabilidad, la evolución es gradual, hay leyes físicas inmutables, es decir, que no se pueden cambiar, ajenas a la metafísica, es materialista, reduccionista y ajena a la sociedad. En la posmodernidad, el paradigma actual, que ya vimos de que es una incertidumbre porque nada es absoluto, dentro de las características que se tiene son las siguientes: interdisciplinario y global. La realidad no es aprehensible, es incontrolable y es indeterminada. Además, existe inestabilidad y caos que son creativos. Evolución por salto, la complejidad cambia las leyes de la naturaleza, que en el caso del paradigma antiguo nos dice que las leyes físicas son inmutables, no se pueden cambiar. En cambio acá, la complejidad cambia las leyes de la naturaleza, todo es cambiante. Se incorpora la metafísica, además no es materialista, no es reduccionista ni determinista. Además, la educación está integrada a la sociedad. Los cambios paradigmáticos en la ciencia. Se percibe un entorno de incertidumbre y complejidad, en donde el enfoque materialista de la misma debe mutar y basarse en un trabajo multidisciplinario que genere nuevos valores éticos, direccionando estos esfuerzos hacia la solución de problemas sociales y la construcción de una nueva y mejor realidad. Entonces, en el caso de los cambios paradigmáticos de la ciencia, las diferentes visiones que se va a tener de la ciencia es de que debe evolucionar, además debe haber un trabajo multidisciplinario que al final nos permita solucionar los diferentes problemas sociales y que tengamos un mejor entorno, porque de eso se trata el objetivo también de este paradigma, de estos cambios paradigmáticos de la ciencia, resolver las diferentes problemáticas para tener un mejor entorno. Siempre en las propuestas paradigmáticas de Martínez y Montes, de la OCA citado por Serawi en el 2006, tenemos la modernidad en el paradigma antiguo y la posmodernidad en el paradigma actual con relación a lo que es la ciencia, en donde se dice que se aprende de todo, existe rigidez en el caso del paradigma antiguo, está dirigida al aprendizaje, la racionalidad, la normativa, la supertecnológica, y existe también una relación jerárquica de que el profesor va a enseñar. Aquí no es que aprende junto con el estudiante, simplemente enseña. Además, se educa para tener y está ajena a la naturaleza. Estos son cambios paradigmáticos, pero siempre relacionados con la educación. Con modernidad, el paradigma actual. En este caso, existe una mayor flexibilidad. Además, es interna, dirigido al interior del sujeto. Es libre, es tecnológica, es humanizada, es participativa. Todo el mundo aprende, tanto el docente como el alumno. Educación para ser y está volcada a la naturaleza. Luego tenemos el paradigma del tercer milenio. Inés Aguerrondo en el 2009 menciona los siguientes cambios entre el paradigma tradicional y el paradigma del tercer milenio. Dentro del paradigma tradicional tenemos que su objetivo es desarrollar una teoría. El nuevo conocimiento se revierte en la comunidad científica. Además, se enfoca los problemas de la realidad segmentándolos. No se compromete con la acción y el criterio de verificación es la lógica de la experimentación. Y en cambio, en el paradigma del tercer milenio, todo es cambiante, entonces su objetivo es resolver problemas utilizando la teoría. En el paradigma tradicional, el objetivo es tener una teoría y en el tercer milenio es utilizar esa teoría para resolver los diferentes problemas. Es más activa, genera más acción. El nuevo conocimiento se revierte en la sociedad, ya no es en la comunidad científica. Enfoca los problemas desde la necesidad de su resolución mezclando disciplinas. Es multidisciplinario.
lo que hablamos de la ciencia, que ahora la ciencia debe ser multidisciplinaria, igual sucede con la educación, que debe ir cambiando y evolucionando. Se compromete con la acción. Además, hay criterios de verificación en la lógica de la efectividad. Con respecto al nuevo paradigma educativo, Inés Aguerrondo en 1999 identifica los ejes necesarios para un nuevo paradigma educativo, que es el primero es universalidad de la educación, es decir, la educación debe estar, debe tener acceso, todas las personas deben de tener acceso a ella, sin ninguna distinción. Se debe mejorar la calidad de la educación, además de los saberes a las competencias, no solo quedarse con la teoría, sino que ya ponerlo en práctica. Equidad en la educación, hacia el humanismo tecnológico, además los nuevos empleos y la educación debe ir ya relacionado que la educación debe formar ya profesionales o dar las herramientas para los nuevos empleos, no solo limitarse a tener formación en, en técnicas, en teoría, que muchas veces era utilizado antiguamente, pero hoy en día con toda la evolución, la globalización que ya la vimos, el desarrollo de la tecnología, pues se requieren nuevas competencias laborales y es ahí donde la educación también debe evolucionar y proporcionar esos conocimientos para que las personas, nuevos profesionales, tengan esas capacidades y puedan aspirar a esos empleos, a las nuevas fuentes de empleo que van surgiendo con el requisito de nuevas, como les repetía, nuevas capacidades que se están pidiendo. Mejor educación con menores costos también. Ir reduciendo los costos de la educación, pero mejorar la educación. Va a ser un equilibrio. Y aquí vemos la bibliografía que se nos presenta, que es de donde se extrajo esta presentación. Además, tenemos aquí lectura complementaria. Recordemos de que esta presentación está en la plataforma, en la unidad 4, y ahí hay PDF donde podemos complementar lo que está escrito acá, lo que tenemos en esta diapositiva. No sé si hay algún comentario acerca de lo que es el paradigma y los diferentes eh, paradigmas que se nos ha presentado acá. El paradigma de la educación, de la ciencia y del tercer milenio. En general, el paradigma, estos paradigmas que hemos visto tienen en común de que se evoluciona. Ya no se ve de una manera rígida lo que es la ciencia, la educación, sino que va a cambiar. Todo debe ser multidisciplinario y una cooperación en las partes involucradas de la ciencia y la educación. Bueno, si no hay comentarios, pasamos al siguiente tema. Siempre en la unidad 4, la educación en la sociedad de la información y el conocimiento. Ahora vamos a ver el tema número 3, que es impacto de las TICs en los sistemas escolares y la educación. Y dentro de esta presentación vamos a ver los siguientes subtemas. Las tecnologías de la información y la comunicación, los aportes de las TICs, el uso de las TICs en los centros educativos, los niveles de integración de las TICs y los escenarios de adaptación a las TICs. El objetivo de esta presentación es clasificar los impactos de las TICs en los sistemas escolares y la educación. Pero, ¿qué son las TICs? Definamos el concepto de TICs. Ya lo vimos en la unidad 1, lo que eran las TICs, y ahora estamos retomando como concepto lo que es
las TICs, que es las tecnologías de la información y la comunicación. Y una definición de ellas son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego. Entonces las TICs, dentro de las TICs entra, por ejemplo, el correo electrónico y el Internet, porque son esas herramientas que nos permiten administrar y compartir información a través de una computadora o de un teléfono. Media vez tengamos Internet en una computadora, perfectamente podemos enviar información a un remitente o podemos descargar información, podemos buscar información, podemos analizar qué es lo que queremos y en base a eso hacemos la búsqueda. A través de correo electrónico también podemos trasladarle algún documento por los remitentes, pero siempre auxiliándonos de, como dice aquí, soportes tecnológicos como lo es la computadora, los teléfonos, televisores, consolas de juego, etc. ¿Cuáles son los aportes de las TICs? Dentro de los aportes de las TICs tenemos el fácil acceso a una inmensa fuente de información. Recordemos de que media vez tengamos un celular o una computadora con acceso a Internet, tenemos una gran cantidad de información a nuestra disposición, de todo tipo de temas. Proceso rápido y confiable de todo tipo de datos. A través de los teléfonos, a través del Internet, podemos procesar mucha información. Canales de comunicación inmediata, pues hoy en día no solo por medio de una llamada podemos comunicarnos, sino que una llamada telefónica, sino que también tenemos las diferentes redes sociales y varios medios en donde nos comunicamos de una forma directa y rápida con cualquier persona, no solo aquí en el país, en el departamento, en el municipio, sino que podemos comunicarnos con cualquier persona que se encuentre en cualquier lado del mundo. Capacidad de almacenamiento masivo. Antes teníamos los disquetes, luego pasamos a las USBs, los discos de la computadora. Bueno, ustedes que están estudiando la licenciatura en informática saben perfectamente de que tienen cómo ha ido evolucionando lo que es la forma de almacenamiento. Hoy también tenemos la red en la nube, donde se puede almacenar una gran cantidad de información y ya no tenerla solo en un disco duro o una USB. Aún las USB ahora tienen una gran capacidad de almacenamiento. Automatización de los trabajos, pues ahora una empresa, una fábrica, pues ya no es solo trabajo manual que los seres humanos pueden desempeñar, sino que ahora el ser humano puede programar computadoras y toda la logística de una empresa, pues de una fábrica, se puede hacer de una manera computarizada. Y también tenemos la digitalización de todo tipo de información. Ahora tenemos a nuestro alcance pues libros ya escaneados, bastante información que antes solo la teníamos en papel, en físico, ahora ya está en la red. Uso de las TICs en los centros educativos. ¿Para qué se pueden utilizar las TIC dentro de un centro educativo? Para su uso administrativo, alfabetización digital, es decir, enseñar las TICs, incorporar las TICs a la enseñanza, también el uso docente y el uso estudiantil. Veamos cada una de ellas. En el caso del uso administrativo de las TICs en los centros escolares, bueno, tenemos la incorporación de computadoras en cada puesto administrativo. En la dirección, donde está un director, en el área del asistente del director, una secretaria, en el área financiera, en el área de recursos humanos de una escuela, pues ya se implementó la computación, la computadora. Aquí tenemos el uso de sistemas de información para la gestión administrativa, planillas, inventario, contabilidad, todo el proceso de pago de planillas, el inventario que tenga la escuela, el centro educativo, la contabilidad, la finanza, pues hoy se utiliza ya los sistemas informáticos. También para la gestión académica.
Uso de los sistemas de información para la gestión académica, control de notas, expedientes académicos, control horario, etc. Hoy en día, pues, ya no es necesario ir a un centro escolar para inscribirse, pues cada día se va computarizando más y ya muchos colegios, muchas instituciones, pues han ido avanzando en el sentido de que ya tienen su sistema digital para que los alumnos se puedan inscribir. De hecho, en la universidad antes había que hacer una grande fila para poder ir a inscribir materias. Había que anotar en un papel los horarios disponibles y luego presentarse a administración académica para que le entreguen una hoja de inscripción, llenaba la hoja y ahí le decían si estaba bien o no el horario que había hecho, porque solo ellos, los de administración académica, tenían acceso a los horarios disponibles. Entonces, a veces la gente, sin saber, los estudiantes, pues metían una materia en un grupo y hasta que terminaba la gran fila en administración académica le decían de que no había cupo, entonces tenía que regresar hacer una serie de trámites al departamento o a los encargados de materia para ver en qué grupo sí había disponibilidad de cupos. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando, pues en los primeros ciclos, pues todavía me tocó ir a la universidad, llenar unas hojas de inscripción de materias, hacía una gran fila para ir a la administración académica y que me validaran esa hoja. Cuando yo llegaba, a veces me decían que ya no había cupo, entonces me tocaba que ir al departamento de ingeniería a que me dijeran cuáles eran los que ya todavía estaban disponibles. Volví a hacer la fila. Entonces era un proceso bien engorroso, bien largo. Ahora ya se hace en plataforma todo eso. Entonces, eso es de las ventajas que ha traído las TICs en los centros escolares, en las universidades, en todo lo que es el área de la educación. Implementación de la comunicación electrónica con padres de familia, proveedores y otros centros educativos. Bueno, al referirnos a los centros escolares, pues como el padre de familia está siempre atento a que sus hijos vayan al día con todas las actividades escolares, académicas, entonces pueden comunicarse vía correo electrónico, grupos de WhatsApp, entre otros. Y así es como están comunicados los padres de familia con los profesores. Alfabetización digital, es decir, enseñar las TICs. Esto comienza con la instalación de centros de cómputo. Hoy en día todas las escuelas, bueno, la mayor parte de escuelas en el país, pues ya tienen centros de cómputo. También ha habido una campaña de entregar, de entregar computadoras a los niños, a los estudiantes de educación básica, media. Se les entregó una computadora con esto de la pandemia para que tengan acceso a poderse conectar a las clases en línea. Entonces, a pesar de que hay centros de cómputo en la mayor parte de escuelas, pues ya también los estudiantes, la mayoría tiene una computadora en donde puede conectarse. Enseñar a utilizar las computadoras. Anteriormente, cuando comenzaba lo que era el auge de la computación, pues se instalaban centros de cómputo. Recuerdo que, bueno, en los tiempos que yo estaba estudiando, pues muchas escuelas no contaban con centros de cómputo y los colegios privados sí. Entonces, había esa cierta desventaja de colegio privado con respecto a una escuela, de tener centros de cómputo. Pero sí, lo importante era de que quienes sí tenían acceso al centro de cómputo, pues ahí podíamos, ahí nos enseñaban a aprender a utilizar una computadora. Veíamos las clases en la clase de computación, así se llamaba la materia, computación, y veíamos 2 o 3 días a la semana esa materia y luego había un día específico que nos llevaban al centro de cómputo para poner en práctica todas esas clases que recibíamos. Luego también está la enseñanza de paquetes ofimáticos de Microsoft Office. Desde primaria se enseñaba a ocupar el Word, PowerPoint, Excel, que son los básicos que realmente van a servir ya inclusive en el trabajo, en la universidad, etc. Enseñar el uso de aplicaciones de Internet. Como ha ido avanzando lo que es la tecnología, pues siempre en los centros escolares, pues se debe ir enseñando las aplicaciones que van surgiendo. También está la creación de la asignatura de informática, lo que les explicaba, de que
Bueno, en mis tiempos, cuando yo estaba estudiando en el colegio, pues había una materia de computación que se empezaba a dar en primaria y ahí nos explicaban, nos daban las bases de lo que es la computación y en los centros de cómputo pues llegábamos a practicar todo. Hoy en día, como la mayor parte de la población y aún de estudiantes tiene acceso a una computadora, pues es más autodidacta todo. Ya aunque en la escuela se enseña las bases de la computación, ya muchos llegan antes de recibir esa materia. En su casa ya tienen computadora y ya con la curiosidad de querer aprender, pues van adquiriendo esa habilidad de utilizar la computadora, las tablets, los celulares también, de que incluso los celulares, entre más avanzados son, pues tienen muchas aplicaciones de una computadora. Incorporar las TICs en la enseñanza. Implementación de talleres de formación a docentes de las asignaturas básicas y de especialidad. Al igual que el estudiante, que los alumnos deben de conocer y aprender a utilizar una computadora y todo lo que lleva, el software de una computadora, pues también los docentes deben de ser capacitados a utilizarla. En tiempos de pandemia, pues vimos de que muchos docentes del área del sector educativo, pues no estaban capacitados para utilizar una computadora e impartir una clase. Entonces, es necesario que se vayan haciendo talleres de formación a los docentes. Y eso debe ser constante para que se vayan adaptando a estos cambios. Elaboración de materiales educativos, pues en una computadora utilizando las TIC, pues se puede elaborar material, folletos, libros digitales, complementos a las clases que se imparten. El uso de pizarras electrónicas en las aulas, pues es algo, una innovación que se está implementando y que se deben implementar ya las pizarras digitales para poder complementar lo que es el proceso de educación de una clase que se imparte en el aula. El uso de computadoras y un proyector multimedia en el salón de clase. Además, la incorporación de textos, imágenes, sonidos y videos en las clases. Hacer impartir una clase mucho más dinámica. Ya no solo de ir a copiar en la pizarra, en las pizarras de yeso o de plumón, ir a copiar unos párrafos, sino que también implementar imágenes, sonido, videos en las clases. Para igual es motivación y se incentiva a los estudiantes. El uso docente de las TICs. Planificación y preparación de clases. Ahora con la computadora, pues el docente puede preparar unas diapositivas para el día siguiente o para las clases que se vengan, que tenga, que imparta, pues una diapositiva le pueden poner video, sonido, imágenes para hacer ya más llamativa su presentación, su clase. Ya no solo como lo repetía, solo copiar en la pizarra. Elaboración de materiales educativos. Puede un docente también elaborar folletos que sirvan de complemento a lo que se está dando de clase o al libro que están utilizando. Adquisición de computadora personal. Bueno, también comentarles de que como se empezó a entregar una computadora por estudiante, también a los docentes estaba leyendo eh, que se le dio una computadora a los docentes. Realmente no sé si se le dio a todos los docentes, o bueno, tal vez a la mayor parte, o a una buena cantidad de docentes se les entregó una computadora. El gobierno les dio una computadora para que también ellos tuvieran la facilidad de poder impartir sus clases a distancia, especialmente en la época cuando se levantó la cuarentena, pues en esa época recuerdo, creo que esa fue la época donde se empezó a entregar una computadora a los docentes, porque había muchos que no contaban con un sistema informático. Entonces, en algunas ocasiones los gobiernos van a ser quienes les van a proveer la computadora personal. Si no, pues el docente debe, por sus propios medios, pues comprar un equipo eh, informático. Además, el hecho de tener computadora y auxiliarse de las TICs también le permite al docente participar en comunidades de educadores, interactuar con estudiantes y con padres de familia.
Uso estudiantil de las TICs. Como estudiantes, una de las ventajas que podemos ver de las TICs es de que hay acceso a una búsqueda de información, que al final nos va a servir para la elaboración de tareas y para el envío de las mismas. Si nos fijamos, bueno, el ejemplo de la universidad, tenemos una plataforma Moodle y ahí se descarga el PDF con la indicación de la tarea y luego en la fecha determinada, pues ustedes vienen y van a subir la tarea. Entonces nos auxiliamos de la computadora y del Internet. Acceder a contenidos virtuales. Hay muchas páginas que tienen información muy valiosa al momento de hacer una investigación. Participar en comunidades, en foros estudiantiles, interactuar con otros estudiantes y con docentes. Eso se hace en correo electrónico, en la plataforma, en los grupos de WhatsApp también, porque los WhatsApp al final, el teléfono y la mensajería son parte de las TICs. Niveles de integración de las TICs. José María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez en el 2003 identifican 3 niveles de integración de las TICs. Aprender sobre las TICs, aprender de las TICs y aprender con las TICs. ¿A qué se refiere con aprender sobre las TICs? Se utilizan las TICs para alfabetización digital, es decir, realizar actividades académicas de manera digital. En los centros educativos se realiza principalmente en el aula informática. Y aquí vemos unos niños en un centro de cómputo. Bueno, aunque las computadoras se ven apagadas, pero van a recibir en algún momento la clase y ahí les van a enseñar o a poner en práctica lo visto en la materia de informática o posiblemente para otra actividad. Pero lo importante es de que tienen la computadora y se van a auxiliar para el desarrollo de una materia. Aprender de las TICs. ¿A qué se refiere? Cuando las TICs se utilizan en el ámbito de una clase, de una asignatura básica o de especialidad. Por ejemplo, mediante un sistema de pizarra electrónica. Su uso en un principio es parecido al que se hace con un proyector o con el video, un cañón, que se pone el cañón, un pupitre, una mesa y proyecta hacia la pizarra. Y ahí van pasando videos, van pasando presentaciones. Entonces aquí vemos un dibujo donde la profesora junto con el alumno están enfrente de una pizarra electrónica y el alumno está explicando parte de esa parábola en una clase, supongo una clase de matemática. El comportamiento de la parábola y ubicando posiblemente un punto en el espacio, en el plano cartesiano. Aprender con las TICs. Se utilizan las TICs como instrumento cognitivo, es decir, de búsqueda de información, procesamiento de información, análisis de esa información y para la interacción y la colaboración grupal. Es decir, se utilizan las TICs para búsqueda y análisis de información y además para interactuar en foros grupales donde donde se va a compartir esa información, ese conocimiento. Escenarios de la adaptación a las TICs. Avirán, en 2002, identifica 3 posibles reacciones de los centros docentes para adaptarse a las TICs. Uno es el escenario tecnócrata. 2, el escenario reformista y por último, el escenario holístico. En el escenario tecnócrata, los centros educativos o las escuelas se adaptan realizando simplemente pequeños ajustes. Entre ellos está la alfabetización digital, realizar actividades académicas de manera digital. Entonces se introduce la alfabetización digital de los estudiantes en el currículum para que utilicen las TICs, es decir, aprender sobre las TICs y utilizar también las TICs como fuentes de información y proveer materiales didácticos. Entonces se realizan diferentes actividades académicas de manera digital y además
Se provee material didáctico a través de las TICs. Bueno, aquí Ingrid creo que ha tenido un problema a la hora de conectarse, porque veo de que había hecho la solicitud para ingresar, pero creo, bueno, sí, aquí dice que ya no tiene acceso al chat. Bueno, pero hoy sí ya está conectada. Entonces el escenario tecnócrata es la alfabetización digital, realizar actividades, hacer pequeños cambios para que el centro educativo se haga más digital y se provea a la vez material, información didáctica a través de las TICs. Ahora el escenario reformista. En este escenario reformista se dan los 3 niveles de integración de las TICs, que apunta José María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez en 2003. ¿Cuáles son estos 3 niveles? Pues los acabamos de ver, que es aprender de las TICs, sobre las TICs y con las TICs. Aquí vamos a refrescar esa diapositiva. Aprender sobre las TICs, aprender de las TICs y aprender con las TICs. Estos 3 escenarios se dan en el, estos 3 niveles se dan en el escenario reformista. Los 2 anteriores, aprender sobre las TICs y aprender de las TICs, además se introducen nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje constructivista que contemplan el uso de las TICs como instrumento cognitivo, es decir, como instrumento para procesar, para analizar, para investigar y procesar información. Recordemos de que cuando estamos hablando de métodos de enseñanza-aprendizaje constructivista, recordemos de que la teoría del constructivismo nos dice que las tecnologías han surgido para resolver o como producto de la necesidad de resolver diferentes problemáticas que nos rodean. Ahora veamos el escenario holístico, es decir, el escenario de un todo. Los centros educativos llevan a cabo una profunda reestructuración de todos los elementos. Esta nueva tecnología produce cambios en la escuela y produce un cambio en el entorno. De hecho, porque ya se está reestructurando todo lo que es el centro educativo. Como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para ese entorno, para un nuevo entorno, para una nueva realidad, y cambia, si el entorno cambia, la actividad de la escuela también debe cambiar. Es decir, si evoluciona la realidad, si evolucionan las problemáticas que nos rodean en la sociedad, pues también la escuela debe evolucionar, la educación debe evolucionar para ir resolviendo esas problemáticas. Si la tecnología evoluciona, pues también la escuela debe ir evolucionando, adaptándose a esa tecnología. A eso se refiere el escenario holístico. Y aquí tenemos la bibliografía de donde se extrajo la presentación, recordando también de que esta diapositiva se encuentra en el material de la unidad 4 de la plataforma. No sé si hay algún comentario con este tema de las TICs. No, de mi parte ninguna, Elic. Todo bien por ahí. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente tema, entonces. Bueno, aquí estaba viendo el grupo de WhatsApp y comentaba Ingrid de que sí está teniendo problemas con la computadora. Pues no hay problema. Por eso es de que estaba viendo de que está solicitando ingresar. Pero creo que en estos momentos sí está ella conectada. Bueno, vamos a ver el tema número 4 de esta unidad. Ya vimos las TICs en los entornos de la educación, ahora vamos a ver los riesgos potenciales de las TICs en la educación. Y dentro de
esta agenda, esta presentación, vamos a ver los siguientes subtemas. Riesgos relacionados con la información, los riesgos de las TICs relacionados con la comunicación interpersonal, riesgos relacionados con la repercusión económica, también tenemos los riesgos relacionados con la red de Internet, además de los riesgos relacionados con las adicciones y por último los retos que suponen las TICs en la educación. Entonces el objetivo, si vemos en nuestro tema, pues el objetivo va a ser los riesgos potenciales que tienen las TICs en la educación. Veamos primero los riesgos relacionados de las TICs con la información. La primera es que hay una dispersión de atención y pérdida de tiempo. Se refiere a que cuando estamos investigando algo, pues nos podemos distraer porque recordemos que el Internet pues, nos puede tirar otra información. Primero estamos investigando algún tema específico, pero nos puede aparecer un anuncio sobre información deportiva, información de entretenimiento, en fin, cualquier otra información que también nos puede llamar la atención y ahí es donde vamos a perder el tiempo en el sentido de que no vamos a investigar algo. A eso se refiere esta parte. Luego, el acceso de los niños a la información nociva e inapropiada. Recordemos de que el Internet, si no tenemos control, pues un menor de edad puede tener acceso a información o con contenido demasiado violento, inclusive a pornografía o a otros contenidos que no son aptos para menores de edad, y esto pues trae repercusiones a ellos. Por eso es parte de los riesgos relacionados con la información. Acceso a la información peligrosa e ilícita, pues cuando se filtra información privada de alguien, pues ya es una información ilícita. Además, también tenemos el acceso a información poco fiable y falsa, debido a que tenemos una gran cantidad de contenido sobre diferentes temas, pues mucha información no va a ser valiosa, mucha información no es acreditada. Por eso es que, si recuerdan, en una de las tareas, pues decía ahí que había que buscar información en lugares acreditados. Por ejemplo, si vamos a hacer una investigación acerca de alguna enfermedad, pues lo primero debemos de buscar en páginas relacionadas con salud, alguna, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, alguna página de investigación científica, etcétera, y así de acuerdo al tema que queramos buscar. Ahora, los riesgos relacionados con la comunicación interpersonal. La recepción de mensajes basuras, recepción de mensajes personales ofensivos, pérdida de la intimidad y malas compañías. En cuanto a la comunicación interpersonal, pues nos pueden llegar al correo una gran cantidad de mensajes, los famosos spam. Mucha publicidad que no necesitamos, que no queremos. Y ahí es donde viene una gran cantidad de mensajes que nos van a ser inservibles. También la recepción de mensajes personales ofensivos. Se da mucho en las redes sociales, que alguien puede publicar algo, algún pensamiento personal o algún meme, cualquier publicación que considere la persona que quiere compartir, y hay otros receptores, amigos en sus redes sociales, que no le va a aparecer, y lamentablemente, al no tener el mismo criterio de pensamiento, a veces, bueno, primero lo mejor es ignorar esas publicaciones si a alguien no le parece. Segundo, lo malo es de que al no aparecer esa información, pues a veces les publican, les comentan valga la redundancia, sus publicaciones, comentan sus publicaciones, y dentro de esos comentarios, pues utilizan una serie de palabras ofensivas cuando no debería de ser eso. Por eso es de que dice aquí recepción de mensajes personales ofensivos. En vez de insultar a las personas que han hecho la publicación, simplemente ignorarlas. La pérdida de la intimidad, pues a veces la comunicación interpersonal, pues siempre en las redes sociales, pues hay personas de que publican casi todo lo que van a hacer durante el día. Entonces, en cierta manera están perdiendo su intimidad, porque ya no están privadas su vida, porque están publicando, y a veces los receptores, los amigos
que tienen en esas redes sociales no necesariamente son personas conocidas, sino que pueden ser extraños. Y ahí es donde se va perdiendo la privacidad, la intimidad. Los riesgos relacionados con la repercusión económica. Bueno, a través de las TIC también existen algunos riesgos, por ejemplo, la estafa, las compras por menores sin autorización paterna. Bueno, hoy en día, como se puede comprar en línea, pues muchas páginas lo único que piden son pocos datos de la tarjeta de crédito, y los menores, al tener acceso a esas tarjetas de crédito de los padres, pues ya se han dado casos donde ellos vienen y deciden comprar sin autorización de los padres, sin autorización de un adulto, y al final las consecuencias son de que cuando se enteran los padres de que deben de pagar intereses o se les ha hecho una retención económica bastante grande, pues los hijos han hecho esas compras sin permiso de los padres. También se dan mucho las estafas también. Se puso bastante de moda. Bueno, la verdad es que sí, se puso bastante de moda eso. Lamentablemente una moda negativa de que habían estafas a través de enlaces que personas malintencionadas se hacían pasar por agentes bancarios, donde envían los links, los enlaces, y las personas son convencidas para ingresar esos links, y a través de esos enlaces vienen y les roban la información personal de sus tarjetas, de sus cuentas bancarias, y las consecuencias son de que al final pierden su dinero las personas. Lamentablemente se vio un aumento de ese tipo de estafa. Hoy en día, pues ya no he visto mucho de esas publicaciones, porque también los bancos empezaron a tirar publicidad en donde previenen a las personas de no caer en esas estafas, no caer en las manos de los estafadores. Se ha calmado eso, pues ojalá ya no continúe, porque muchas personas a veces son engañadas y fácilmente les quitan información personal para robarles el dinero de manera digital. Actuaciones delictivas por violación de la propiedad intelectual, pues ese es otro riesgo. Los derechos de autor, pues en Internet a veces es bastante frágil eso de poder caer en una violación, como dice aquí, de la propiedad intelectual. Que alguien replique algo sin los respectivos permisos del creador del contenido. Hay que tener mucho cuidado con eso y saber manejar las leyes para poder no caer en el error de cometer dañar la propiedad, la violación de la propiedad intelectual de los diferentes creadores de contenido. Realizaciones de negocios ilícitos o, bueno, ilegales a través de Internet. Riesgos relacionados con la red de Internet. La lentitud del acceso, problemas de virus y publicidad no solicitada o spam. A veces, bueno, cuando está lloviendo, por lo general casi siempre se ve dañada la señal de Internet. También en la época de la pandemia, quizás por la saturación de que muchas personas estaban conectadas en casa, en su trabajo, etcétera, entonces se volvió más lento el servicio de Internet. Durante la cuarentena y hoy en día en la pandemia, por periodos, a veces, en ciertas ocasiones, también se vuelve un poco lento. Yo he notado que a veces yo me quiero conectar a la plataforma y me cuesta ingresar, incluso aquí a la hora de dar la clase en Microsoft Teams, a veces me cuesta ingresar porque la señal de Internet está bien lenta. Entonces, esos son los riesgos de la red de Internet. Acceso lento, bueno, y problemas de virus. Muchas páginas tienen una gran cantidad de virus. También por correo electrónico podemos recibir virus y enlaces de ahí que nos van a dañar la computadora. Riesgos relacionados con las adicciones. La adicción a buscar información de todo tipo y la adicción al juego compulsivo. Aquí vemos una imagen de un joven que está jugando en línea
Y alguien puede utilizar de ocio, un momento de ocio, pues, en su momento de ocio puede utilizar un videojuego, pero ya hacerlo prácticamente todo el día, desde la mañana, en la noche y el día siguiente también, pues ya se vuelve una adicción. Ya no es una actividad de ocio, sino que se convierte en una adicción, y recordemos de que las adicciones, pues al final siempre son dañinas. Y los retos que suponen las TICs en la educación. Uno, la distracción y la pérdida de tiempo. Los alumnos a veces se dedican a jugar y a distraerse buscando en Internet en vez de trabajar. Utilizan el Internet para actividades de ocio cuando realmente deben de estudiar, realizar sus tareas, etc. Dos, informaciones no confiables. En Internet hay muchas informaciones que no son confiables, parciales, equivocadas, obsoletas, etc. Por lo mismo que tenemos acceso a una gran cantidad de información de cualquier tema, pues no toda la información va a ser confiable, certificada. Otro de los retos que tiene las TICs en la educación es la ansiedad o adicción. La continua interacción ante el ordenador puede provocar ansiedad o adicción en los estudiantes. Pues adicción a los juegos, como lo acabamos de ver, adicción a buscar otro tipo de información, etc. Cuatro, dependencia de los demás. El trabajo en grupo también tiene sus inconvenientes, ya que algunos estudiantes se podrían convertir en receptores, en espectadores de los trabajos de los otros. Por eso a veces, cuando los grupos son numerosos en algún trabajo, se deja algún trabajo investigativo y son grupos de 8 o 10 estudiantes, pues algunos no van a hacer nada, porque a veces solo 3 4 estudiantes se dedican a trabajar y los demás solo a ver. Y si el comportamiento es el mismo, pues ahí es donde viene el texto de acá, que se convierten solo en espectadores del trabajo de otros. También me recuerdo de que, pues, bueno, eso casi siempre se da, de que al final hay una gran cantidad de problemas que se van surgiendo, que los estudiantes, hay peleas en el grupo, porque unos no trabajan, otros sí, y por eso a veces en las diferentes materias no, los docentes lo que hacen es optar por hacer grupos pequeños, para evitar estas situaciones que aún en grupos pequeños casi siempre también se puede dar eso. 5, la sensación de desbordamiento. A veces el exceso de información que hay que revisar y seleccionar produce una sensación de desbordamiento, falta de tiempo. Como hay una gran cantidad de información, pues hay que depurarla. Y entonces, eh, a veces no se tiene todo el tiempo, porque muchas veces no solo nos vamos a dedicar a estudiar, sino que tenemos otras actividades, como por ejemplo trabajar o cualquier otra actividad. Algunos pueden dedicar tiempo también a la familia, y no solo, bueno, el tiempo a la familia, el trabajo y la educación. Entonces, no se puede, ese tiempo no puede ser solo absorbido por la educación. 6, virus. La utilización de las nuevas tecnologías se exponen a los virus informáticos. Una gran cantidad de páginas, enlaces, etcétera, que muchas veces nos puede traer como consecuencia virus que van a dañar nuestros equipos o nuestros dispositivos. Esfuerzo económico. Cuando las TIC se convierten en herramientas básicas de trabajo, surge la necesidad de comprar un equipo personal. Sabemos de que, bueno, hoy en día, por la pandemia, por todo esto del virus del COVID-19, pues la educación se ha vuelto más virtual o semipresencial. Entonces es necesario tener un equipo de computación y que sea acorde o que tenga la capacidad de procesar lo que necesitemos. Porque podemos tener una computadora demasiado vieja para las aplicaciones, para los programas que vamos a utilizar en el estudio o en el trabajo. Entonces, se hace un esfuerzo económico por comprar ese equipo. Ahora tenemos también el numeral 8, la limitación en el acceso a las tecnologías. No todos tienen iguales oportunidades de acceso a las TICs, en especial en los países pobres. En los países desarrollados, pues el acceso a las TICs, a las tecnologías, pues mucho más fácil, pero en países en vías de desarrollo, bueno, incluso
las personas con menos recursos pues se ven más limitadas a poder tener acceso a estas tecnologías. Aquí en El Salvador, pues eh, muchas personas pues que viven en lugares bastante eh, lejos, bastante incomunicados, pues el acceso al Internet es muy difícil. En la pandemia se vio eso, vi noticias donde muchas personas se rebuscaban porque la señal de Internet les llegara a algún lugar y poder tomar una clase. Entonces, hay una serie de situaciones que muchas veces limita ese acceso a las TICs, especialmente, como dice acá, en los países pobres o en vías de desarrollo. Y aquí tenemos la bibliografía del cual se extrajo esta presentación y tenemos las lecturas complementarias. Este material, recordemos que se encuentra en la plataforma en la unidad número 4. Y aquí tenemos en la plataforma el material. Y bueno, les pido en estos momentos que pongan su nombre completo y su código de carnet allí en el chat para que yo lo tome como la asistencia. Va a quedar de tarea que ustedes lean el tema número 5 de la unidad 4, que es la tecnología educativa en la posmodernidad. Esta unidad va a estar, o se va a estudiar del 2 al 15 de mayo. Ya estamos a mediados de ciclo, les explicaba en la tutoría de repaso. Y nos quedan dos actividades, la tarea número 3 y un ensayo. En estos momentos estamos al día con las calificaciones. Ustedes las pueden ver ahí aquí en la plataforma, en la parte de donde aparece la foto de perfil. Hay una flecha hacia abajo. Ahí pueden ver la pestaña de calificaciones. Ahí le dan clic ahí y ahí les va a aparecer sus notas. No sé si hay algún comentario con respecto a la unidad 4. ¿Algún aporte o alguna duda? No sé, algo que quieran comentar al respecto. Algo bien importante también que les quería comentar de que en educación a distancia, si nos fijamos, hay varias tareas y cada tarea en promedio tiene un valor de 10%. Es bien importante para poder pasar la materia, bueno, no solo esta materia, sino que cualquier otra materia, es entregar las tareas. Aún están a tiempo de entregar tareas para los que no, bueno, aún están a tiempo de entregar las tareas que están pendientes, que sería la 3 y el ensayo académico. Porque una tarea es bastante decisiva para poder pasar la materia. Si se fijan, cada examen vale 2.5 o 25% y cada tarea vale 10. Entonces, es fundamental entregar tareas para poder no llevar la carga de sacar 10 en un examen. Entonces, los que no han entregado la tarea 1 y la tarea 2, pues las tareas que están pendientes, que serían la 3 y el ensayo, pues hagan un esfuerzo de entregarlo, porque eso les va a servir, ya sea para pasar la materia de acuerdo a cómo van con las demás actividades, con el examen 1 y con el foro académico, les va a servir para pasar materia o inclusive puede servir para ir a complementario. Es bien importante prestarle atención a estas tareas. Ahí es mi recomendación, es que entreguen las tareas, especialmente ahorita que ya se viene la tarea número 3, pues entregar esta tarea, luego el ensayo y bueno, y el examen también, prepararse para el examen, el segundo examen. Creo que ya se anotaron todos. No sé si alguien falta. Hay 5. Sí, ya están todos. No sé si alguien tiene algún comentario que decir. Ya estamos cerrando la tutoría.
Si no, pues ya me voy despidiendo, pues les deseo un feliz fin de semana y nos veremos dentro quiero ver, de 15 días en la tutoría número 5, la semana vamos a ver el día miércoles 18 de mayo. Entonces, si no hay nada más que decir, pues hasta aquí llegamos y pasen una feliz tarde a todos. Muchas gracias, Lick. Feliz fin de semana.